Hola, ¿cómo les va? Soy la doctora García Camman Florencia del Departamento de Patología, de la División Ginecopatología, y esta clase es acerca de la citología ginecológica, siendo los objetivos educacionales conocer e identificar a la citología ginecológica como método de screening del carcinoma cervical, conocer los fundamentos básicos de la técnica, conocer los hallazgos histológicos normales y patológicos, y poder lograr una adecuada interpretación del informe, tanto ya sea por un médico generalista y por un ginecólogo, y correlacionar los hallazgos citológicos con los histológicos. Para comenzar, sabemos que el objetivo de la citología cervicovaginal es la detección de las lesiones preinvasoras o estadios iniciales del carcinoma cervical y funciona como un método de screening. Claramente, esta técnica disminuyó la incidencia de cáncer cervical en Estados Unidos un 70%, la tasa de falsos positivos es baja, siendo entre un 2 y un 5%, la tasa de falsos negativos es relativamente alta, es de un 30 a un 40%, pero esta tasa de falsos negativos disminuye drásticamente con la toma sucesiva de muestras y la sensibilidad en un solo PAP para identificar lesión, sobre todo la lesión de alto grado, es de un 50 a un 60%. Tengamos en cuenta que una lesión en el caso de cuello uterino tiene un estadio preinvasor largo que puede oscilar hasta en 10 años, por lo cual nos da un lapso de tiempo para que durante esos 10 años la paciente pueda hacerse esta prueba y poder en algún momento detectar lesión y por supuesto tratarla. Bien, ¿cuáles son las fallas por las cuales el programa de screening puede fallar? Bueno, hay diferentes factores que pueden incidir. Uno es por parte del paciente que no participe regularmente en el screening, porque no se obtienen muestras adecuadas por el médico que las toma. Puede haber fallos en el laboratorio sin dudas por interpretaciones incorrectas de los extendidos, o puede ser que no haya un seguimiento o tratamiento apropiado, o muchas veces la biología tumoral hace que las lesiones preinvasoras tengan un corto tiempo, por lo cual rápidamente se desarrolla el cáncer de cuello uterino, entonces no vamos a tener oportunidad para poder detectarlo antes de que se desarrolle la etapa invasora. Bien, para más o menos tener en cuenta y poder interpretar la citología anormal, debemos conocer cómo es la citología normal del cuello uterino. Como nosotros sabemos, la región cervical va a estar constituida por el exocervix y por un endocervix. El exocervix se encuentra revestido por un epitelio escamoso estratificado, es decir, un epitelio plano estratificado, lo que normalmente llamamos como epitelio escamoso, y es un epitelio que está constituido predominantemente por 3 o 4 capas: la capa basal, la capa intermedia y la capa superficial. Algunos agregan la capa parabasal, pero la podemos incluir dentro de la capa basal. Cada una de estas células se pueden ver en los extendidos, tanto ya sea normales como patológicos, y también cada una de las capas va a predominar, depende de la edad de la paciente y de la situación hormonal de la misma. La capa superficial se suelen ver como células amplias, poligonales, con núcleo pignótico, porque son células que están a punto de descamarse. La capa intermedia suelen ser células más chiquitas que las superficiales, pero el núcleo no deja de ser pignótico, es un núcleo redondo con la cromatina abierta. Y las células parabasales o basales suelen ser células pequeñas con alta relación núcleo-citoplasma y en general van a estar presentes de forma normal en la atrofia y en la posmenopausia. Luego, también podemos ver en los extendidos las células endocervicales, que son células cilíndricas mucíparas, y es muy importante tener en cuenta que en la unión del exocérvix con el endocérvix vamos a ver lo que conocemos como zona de transformación o luchas de epitelios, que es donde el epitelio escamoso contacta con el epitelio cilíndrico mucíparo.
¿Cómo? Ese epitelio cilíndrico mucíparo no se encuentra adaptado para el medio ambiente vaginal cuando esas células cilíndricas se ven expuestas al pH vaginal, a la flora de la vagina, sufren lo que se llama metaplasia escamosa. Y la identificación de esta metaplasia escamosa en los extendidos cérvico-vaginales nos hablan que hemos muestreado de forma correcta la zona de la unión escamocolumnar. Como vemos en esta fotografía, vemos la unión del endocérvix con el exocérvix. Sabemos que esta es una zona donde suele haber metaplasia escamosa y estas células metaplásicas las podemos ver perfectamente en los extendidos cérvico-vaginales como células con citoplasma denso, citoplasma irregular que emiten proyecciones y dan la imagen de células con patas de araña. Bien, esta zona de transformación o unión escamocolumnar puede encontrarse en diferentes puntos según la edad de las pacientes. Sí puede haber un ectropio fisiológico y encontrarse hacia el exocérvix, es decir, hacia la vagina. En las menopáusicas suele haber lo que se llama un intropio y encontrarse a nivel del canal, por lo cual, si no se ve en la colposcopía, muchas veces se deben hacer tomas mediante cepillado o citodrash. Bien, esta es una de las hojas que utilizamos en el servicio para informar la citología ginecológica y fíjense en todos los puntos que se tienen en consideración. Primero, y para comenzar, vamos a clasificar el Papá Nicolau, si es adecuado para la evaluación o es inadecuado. Si es adecuado, proseguimos con su estudio, y si es inadecuado, tenemos que indicar el por qué. Puede ser inadecuado porque hay escasa celularidad, por escasa fijación, por desecación, porque hay mucho exudado leucocitario, porque hay mucho material hemático. Hay muchas causas de que el PAC puede ser inadecuado, por lo cual el médico tiene que volver a realizar la toma. Si el PAP es adecuado, proseguimos con el estudio. Una de las cosas que valoramos habitualmente en el PAP es la flora. Es muy importante tener en cuenta que no es el objetivo del Papá Nicolau evaluar la flora. Para eso tenemos los cultivos y los métodos microbiológicos. Sin embargo, en general, en la práctica diaria, vemos los microorganismos que acompañan a las células escamosas y glandulares, pero el objetivo primordial es el detectar células atípicas, ¿sí? ¿Qué microorganismos se pueden ver en un PAP? Numerosos. Los lactobacilos o los bacilos de Dörlein, que son los bacilos habituales y normales de la flora vaginal. Podemos ver, como muestra la segunda foto, tricomonas, cándida, garnerella, actinomyces, sobre todo en las pacientes con DIU, e incluso podemos detectar los efectos citopáticos del virus del herpes. Pero vuelvo a repetir, el Papá Nicolau no es el método adecuado para identificación de microorganismos, para eso está el cultivo y la serología, pero lo hacemos como hallazgos adicionales. Bien, ¿qué también podemos valorar en el PAP? Es el trofismo. El trofismo nos habla de la relación entre las células superficiales, intermedias y basales, porque la proporción de cada una de ellas va a variar, depende del ciclo sexual de la mujer, el ciclo menstrual y a lo largo de la vida. En general, el trofismo se evalúa qué porcentajes de células superficiales hay, intermedias y parabasales. Algunos profesionales ponen las células en porcentajes y otros directamente ponen si es atrófico, hipotrófico, trófico, y siempre se evalúa dependiendo el porcentaje de células superficiales. Y antes de pasar a lo realmente importante, es decir, a cuál es el objetivo fundamental del PAP, el PAP también admite ponerle, si encontramos algún otros hallazgos, como por ejemplo cambios reactivos, cambios asociados a inflamación, cambios asociados a DIU, a quimioradioterapia, a atrofia. Pero sin duda, como dije anteriormente, lo más importante del PAP es la evaluación desde el punto de vista oncológico. Y para clasificarlo desde el punto de vista oncológico, utilizamos lo que llamamos sistema de Bethesda. El sistema de Bethesda es un sistema que me permite unificar todas las nomenclaturas y me indica cómo se debe informar un PAP. Hay que tener en cuenta dos cosas importantes.
Como dijimos anteriormente, en un PAP vamos a ver las células escamosas del exocervix y las células cilíndricas del endocervix. Hay veces que la toma solo es exo, hay veces que la toma solo es endo, y hay veces que en la toma hay exo y endo. Y entonces nosotros tenemos que evaluar el PAP, las células escamosas cómo se encuentran y las células endocervicales cómo se encuentran. Vamos a comenzar a ver cómo evaluamos las células escamosas. Nuestro PAP puede ser negativo, puede ser ASCUS o ASH, que ahora vamos a explicar qué es. Podemos informar que tiene un SIL de bajo grado, un SIL de alto grado o un carcinoma escamoso. Cuando en un PAP diagnosticamos carcinoma escamoso, ya el método de screening falló, porque la idea siempre es detectar lesiones preinvasoras y pasa a ser un método diagnóstico más que un método de screening. Bien, vamos a comenzar por el SIL de bajo grado. Ustedes saben que el SIL de bajo grado son cambios, lesiones escamoso intraepitelial de bajo grado producidos por virus del HPV de bajo riesgo. Generalmente, miren la foto, esto es muy importante para entender la citología, el virus infecta las células basales del epitelio y se ubican de forma episomal, es decir, genera una infección productiva no oncogénica, es decir, que el ADN viral no se integra al ADN de la célula. Estas células que se encuentran infectadas van a empezar a modificarse porque el virus va a producir proteínas que van a modificar a estas células y se van a generar muchas alteraciones como son la vacuolización citoplasmática, la irregularidad nuclear, la multinucleación. A las células con todas estas características, con el efecto citopático viral, la vamos a llamar coilocitos. Y en general los coilocitos, tal como se muestra en la imagen, se encuentran desde la capa media hacia la capa superficial. ¿Por qué? Porque si bien las células infectadas son las basales, cuando empiezan a madurar, preserva la maduración, se van generando los efectos citopáticos y recién se hacen evidentes a partir de la capa media y basal, y superficial, disculpen. Cuando el ginecólogo pasa la espátula para tomar la biopsia, en general arrastra a estas células superficiales y vamos a poder ver en el extendido citológico estas mismas células con el efecto citopático, es decir, con vacuolización citoplasmática y refuerzo perivacuolar de las células, binucleación. Acá vamos a ver de vuelta la vacuolización citoplasmática, ligera macrocariosis, es decir, aumenta el tamaño del núcleo, hay una hipercromasia, es decir, el núcleo está mucho más oscuro, hay una irregularidad nuclear y una binucleación. Acá tenemos más fotos de coilocitos y justamente la presencia de estos coilocitos extendidos nos permite hacer el diagnóstico de SIL de bajo grado, que insisto es una lesión no oncogénica por un virus generalmente de bajo riesgo. Bien, otro de nuestro diagnóstico puede ser SIL de alto grado. Generalmente el SIL de alto grado se produce por infección por un virus del HPV de alto riesgo. El virus del HPV infecta las células basales, se integra al ADN celular y comienza a producir proteínas oncogénicas como es la proteína E6 y E7. Estas células ya pierden la capacidad de maduración, por lo cual todas las células, como muestra la imagen, a lo largo del espesor epitelial van a ser células de tipo basales que no han madurado y presentan alteraciones, características de displasia, como macrocariosis, aumento de la relación núcleo-citoplasma, hipercromasia, irregularidad nuclear, que se ven fundamentalmente en células de tipo basales porque no han madurado. Ustedes imagínense que yo paso la espátula por la superficie de este epitelio y me voy a encontrar con todas células pequeñas, similares a las basales, pero que presentan macrocariosis, hipercromasia, irregularidad nuclear. Entonces, cuando vemos células pequeñas de tipo basales o parabasales con esta discariosis, podemos decir que estamos frente a un SIL de alto grado. Aquí hay más fotos u otros ejemplos. Fíjense cómo acá se disponen a manera de hileras y presentan irregularidad nuclear con escotaduras, hipercromasia y alta relación núcleo-citoplasma.
El carcinoma escamoso, insisto nuevamente que cuando diagnosticamos un carcinoma escamoso en el PAP ya no funciona como método de screening, llegamos tarde a la pesquisa y en general citológicamente puede verse parecido a un SIL de alto grado, pero ustedes imagínense que las células invadieron el estroma. Al invadir el estroma, las células generan inflamación, hemorragia y necrosis. Y eso se va a traducir a un extendido citológico con lo que llamamos diátesis tumoral. Los extendidos suelen tener un fondo de diátesis tumoral. Es decir, vamos a ver todas las células atípicas, muchas de ellas elongadas, queratinizadas y en forma de renacuajo, sobre un fondo de diátesis tumoral, el cual tiene hemorragia, necrosis, supuración o infiltrados inflamatorios. Acá vemos más imágenes de carcinoma escamoso. Bien, existen dos términos más en cuanto a las células escamosas, que es el término de ASCUS y ASH. ¿Qué significa ASCUS? Significa anomalías de células escamosas de significado indeterminado. En general, el término ASCUS lo utilizamos cuando vemos cambios citológicos que nos sugieren que puede llegar a ser una lesión de bajo grado, pero que no lo podemos confirmar. Y ASH significa anomalías de células escamosas, no es posible descartar HSIL, cuando en el extendido encontramos células que nos parece que podría llegar a ser un SIL de alto grado, pero no son suficientes o no presentan todas las características que deben presentar y por lo cual no lo podemos confirmar. Cuando un ginecólogo recibe un resultado de ASCUS, presupone que la paciente puede llegar a tener una lesión de alto grado, es decir, una lesión no oncogénica, y lo más probable es que la controle a la paciente, post-colposcopía, por supuesto. Y si tiene alguna lesión sospechosa, por supuesto se tomará biopsia. En cambio, si la paciente llega con un ASH, el ginecólogo tiene que estudiarla exhaustivamente porque sabe que el patólogo sospecha que tiene una lesión de alto grado, por lo cual debe hacerle una colposcopía, si tiene biopsia. Si tiene lesión se biopsia y si no tiene lesión evidente en la colposcopía se debe proceder a un legrado endocervical. Bien, con esto terminamos toda la evaluación de las células escamosas y pasamos a la evaluación de las células glandulares. En general, el Papá Nicolau no es un método 100% seguro para la evaluación de las células glandulares. La evaluación de las células glandulares suele ser muy dificultosa y suele tener varios problemas en el diagnóstico. Suele traer varios problemas porque el Papá Nicolau no es el método 100% adecuado, pero nosotros ponemos nuestro máximo empeño en tratar de identificarlas y en llegar a un diagnóstico adecuado. En cuanto a las células glandulares, podemos diagnosticar la presencia de células glandulares atípicas, lo que llamamos ACG. Hay otro término que es células glandulares atípicas sugestivas de neoplasia. Podemos diagnosticar adenocarcinomas in situ, lo cual es bastante poco frecuente ese diagnóstico, o podemos diagnosticar un adenocarcinoma invasor, que ocurre de forma similar a lo que ocurre con el carcinoma escamoso, que cuando ya diagnosticamos adenocarcinoma llegamos tarde con el método de screening. En general, el diagnóstico de células glandulares atípicas ACG puede deberse a múltiples causas. Puede tener una lesión glandular, puede tener un adenocarcinoma in situ que no lo vemos de forma adecuada, puede tener a veces un adenocarcinoma que no se expresa o es de bajo grado y no lo vemos de forma adecuada, o muchas veces los pólipos endocervicales, los cambios reactivos, pueden darnos en los extendidos células glandulares atípicas que suelen ser más que nada reactivas. Bien, y para ir finalizando, es muy importante que durante muchos años hubo muchos detractores del Papá Nicolau. Sin embargo, vimos que es uno de los métodos más efectivos para prevenir el cáncer uterino. En 1987 salió un artículo que era detractor del Papá Nicolau, evaluando la tasa de falsos negativos, y a partir de ahí empezaron a realizarse numerosas pruebas, dentro de las cuales salen las pruebas moleculares, la detección del HPV, que
realmente lo único que hicieron hasta el momento es aumentar los costos sin grandes beneficios en reducir la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Por lo cual, hasta la actualidad, el Papá Nicolau es el mejor método de screening con una alta, digamos, que suele ser barato, con amplia accesibilidad por parte de la población. Cabe destacar que en los últimos años salieron métodos complementarios, como puede ser la captura de híbridos, como es el co-testing, es decir, realizar inmunomarcación para detectar el virus del HPV y la proteína Q67, es decir, numerosos métodos para complementar el Papá Nicolau, los cuales todavía no están al acceso de toda la población y suelen ser métodos costosos. Así que hasta el momento el Papá Nicolau es el único universalmente difundido y accesible a toda la población. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier duda les dejo mi email, que es flor-gknn@yahoo.com.ar y estamos a su disposición para cualquier consulta. No sé si me pasó.